Esto es Subterfuge Radio. Muy bienvenidas y bienvenidos a Salvados por las Canciones de Subterfuge Radio. De música, de intensidad y de vida, siempre desde la cara B de las canciones. Y precisamente hoy, de su artesanía, de su liturgia y del cuidado de las canciones hasta la excelencia. De eso vamos a hablar en nuestro backstage de hoy, en el que nos remontaremos a 1973. Y a través de la caja de herramientas y de preguntas sencillas, nos salvaremos con las canciones de Quique González. Siempre corremos un riesgo, aunque nos cambiemos de carril. Si va derecho al infierno, puede que hayamos pasado por ahí. Nos despedimos del pueblo, tenemos que cortarlo de raíz. Ellos esperan un gesto, una toalla volando en el ring. A veces nos abrimos el pecho y entramos en un polvorín. Oh, solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto. Buenísimos días, Quique. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por estar aquí en Salvados por las Canciones de Subterfuge, por hacernos un hueco. Encantado de estar contigo. 1973 es tremendamente sublime, muy elegante, es de un calado emocional profundo y creo que es otro ejemplo más de cuidar las canciones y de la liturgia de las canciones y otro ejemplo de llevar una carrera completamente impoluta en ese sentido. Muchas gracias. Pues me deja sin palabras, de verdad que lo aprecio mucho. Ha sido un disco muy, muy difícil así durante el proceso de grabación, realmente. No en el proceso de composición, porque ese fue así bastante fluido, pero sí que, como dices, es verdad que hemos tratado de, bueno, pues como siempre, ¿no? De tratar de cuidar las canciones, que son las jefas de todo esto y de las que depende todo lo demás. Hemos tratado de cuidarlas como pensamos que se merecen, ¿no? Con todo el amor que tenemos por la música y por este oficio. Así que muchas gracias por apreciarlo. No solo las he cuidado yo, por supuesto. Pues Tony Brunet, ¿no? El productor del disco y guitarrista sensacional, y toda la banda con Raúl y con Edu y con Jacob y Pedreira, y la verdad que estamos muy contentos. Lo hemos sufrido, pero ha merecido la pena. Y precisamente de cuidar canciones, el otro día, el mismo día que salía tu disco publicado, Raúl, a quien aprecio mucho de forma particular y personal, decía en sus redes sociales, hizo esta publicación: sé que ha sido un proceso muy largo y sufrido, pero al final sigue siendo importante lo que hemos querido que sea importante, las canciones. Aunque solamente sean cosas importantes para unos cuantos, yo me siento muy feliz de formar parte de este momento. Sí, bueno, yo me siento muy feliz de que forme parte de nuestra banda y de este proyecto. De hecho, es que salen bien las cosas por la implicación de la gente. Claro, yo no tengo otra opción, ¿no? Porque es mi historia, mi proyecto, etcétera. Pero ellos también han tenido muy buena actitud. Ya sabes que hemos tener que volver a grabar el disco, la mitad del disco, casi 2 veces. Y es difícil mantener ahí la predisposición, la magia, la actitud, ¿no? Y con ellos es que ha sido pues un nivel de compromiso de 100, ¿no?
Entonces yo también estoy súper contento de contar con Raúl como amigo y como compañero y como teclista, como pianista en mi banda. Además, eh, sabes que tiene unas canciones increíbles, nuevas, Raúl, que estoy deseando que la gente las escuche. Tony también, por cierto. Sí, sí, tengo suerte de tener ahí a dos super cancionistas, dos super escritores de canciones en mi banda y eso también me motiva mucho para hacer las mías, ¿no? Y Raúl me ha ayudado mucho también. Le he pedido unos cuantos consejos para terminar letras del disco y tal, porque me fío muchísimo de su opinión. Es un gran escritor de canciones y de poemas. El poemario de Mientras Roma ardía, por Sí, ejemplo, muy recomendable. También desde aquí escribe sin duda. fabulosamente bien. Raúl es un músico fabuloso y casi un intelectual. Tiene alma de poeta y figura de poeta también. Completamente. Sí, sí. Y esa actitud, esa magia de la que hablabas antes, creo que estaría muy en consonancia el verso. Ahora entraremos en la producción, pero la verdad es que la literatura de 1973 me ha vuelto a calar profundamente y creo que estaría muy en consonancia con precisamente la canción que estábamos escuchando. Y hay un verso que si yo me tuviera que quedar con un solo verso, muy difícil, pero si me tuviera que quedar con uno de 1973, creo que sería con "Y solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto". Mm. Creo que es una declaración de intenciones y de actitud increíble. Sí, me lo está diciendo así la gente, le está llamando la atención este verso, que es, eh, como lo dice implícitamente, es supervivencia pura, ¿no? Cuando no te queda nada fuera, de lo único que puedes tirar es de dentro, de tu energía, de tu corazón, de tu sentimiento y de tu historia, ¿no? Ahí dentro es donde tienes las herramientas que te van a servir para, para resolver los problemas de fuera, ¿no? Precisamente yo aquí lo que tengo escrito en el guión es que solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto. Creo que sería la reflexión del hacen crack pero no te funden 2.0. Sí. Y de hecho yo, que soy uno de los que lleva tatuado en el brazo derecho ese verso de hacen crack pero no te funden, Qué bien. y cuando escuché el de solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto, me imaginé eso, solo sobrevivir con lo que llevas en el bolsillo en el día, venga, hay que sacar el día adelante Sí. y esto hay que hacerlo, ¿sabes? Esto es, sí, sí. Sobre todo en el día a día, ¿no? A veces anticipamos muchísimo las cosas, lo que va a pasar y realmente no sirve de mucho. O sea, que hay que vivir el momento y ver lo que tienes en ese mismo momento para solucionar, para tapar los agujeros que tienes, ¿no? Y las fugas que tienes, sí, sí. Pues entramos ya un poco en la parte de la producción. Vamos a hablar un poco de la parte de la producción en primer lugar, hacia dónde nos has querido llevar un poco con el concepto emocional. Yo cuando escuché 1973 me llevó a ese verso de La Noche Americana de yo me libré porque nací en el 73, fue automáticamente una relación de conceptos. Sí. Entonces me imagino que ¿cuál es ese concepto emocional, digamos conceptual al que nos has querido llevarnos? Bueno, he querido hacer un disco en el que las letras hablaran un poco de un grupo generacional, ¿no? De gente que nacimos en los 70 y en los 80 y cómo nos intentamos situar, reubicar en estos tiempos, ¿no? En el 2025, ¿no? Y cómo somos seres analógicos ¿no? que están sí, pues, sintiendo ¿no? el peso de lo tecnológico, ¿no? Sobre nuestras espaldas, ¿no? Y con un exceso de información inasumible, etcétera. Y también me gustaba que el disco hablara como de un mundo que no existe, ¿sabes? Que en el disco no hubiera referencias un poco a las nuevas tecnologías, ¿sabes? A las redes sociales, a todo esto.
Me gustaba así que, como si fuera un disco un poco en blanco y negro, pero que hablara un poco del mundo de hoy en perspectiva con lo que hemos vivido ya, la gente que tenemos, que rozamos o que pasamos o que estamos a punto de llegar a los 40, a los 50. Y precisamente es eso, lo que se respira. Creo que no hay ni un solo momento en el que no se respire esa nobleza, esa camaradería y esa pelea, esa sensación de lucha honesta, y es muy bonito. Sí, bueno, pues muchas gracias por apreciarlo también. Sí, yo creo que también la camaradería sí, que es uno de mis grandes temas en mis canciones, ¿no? Sí, de los temas centrales que me ha gustado siempre introducir en los textos. Y en esta ocasión también quería que fuera algo en segunda persona, en primera persona, perdón, del plural, ¿no? Que hablara más de nosotros que de mí. Aunque en el fondo siempre estamos hablando siempre estás hablando de uno mismo, ¿no? Pero me gustaba que tuviera ese sentido coral, también porque el disco ha salido y ha salido bien gracias a la emoción y al trabajo y al cuidado que hemos puesto todas las personas que hemos formado parte de él, menos una. Bueno, pues si te parece entramos en ese momento. No, bueno, está bien, ¿eh? Hablamos de la otra parte de la producción. Está bien, hablamos de lo que quieras. Hablabas sí. hace un momentito de esa parte del momento en el que a veces hay que tapar agujeros, hay que sobrevivir, hay que remar el hombro, y toda esa gente que lo ha hecho, y sin embargo, bueno, han pasado cosas en la producción. Entonces, bueno, si quieres hablarnos, y a partir de ahí un poco cómo fueron las sesiones de grabación, cuál fue la razón de llamar a Mark Howard, ese ingeniero de grabación increíble de Canadá, que junto con Jordi Mora y con Tony Brunet se han encargado al final de esa parte. Entonces, háblanos un poquito del proceso, si quieres, y entramos donde tú quieras y hablamos. Sí, nada, pues teníamos las canciones, estábamos viendo dónde lo hacíamos, con quién trabajábamos, etcétera. Y mira, es la primera vez que leer un libro me ha metido en problemas, porque empezamos a pasarnos por la furgoneta un libro de Mark Howard, este ingeniero que ha trabajado con Dylan, con Waits, con Neil Young, bueno, Rem, U2, Lucinda Williams, un currículum bestial, enorme. Y entonces leímos un libro sobre cómo había grabado con todos estos artistas que admiramos, ¿no? Y entonces decidimos tirarle la caña y ver si quería trabajar con nosotros. Y él tiene una forma así muy, muy particular de grabar y de trabajar. Así, nada, nos contestó y fuimos a Granada a grabar con él. Vino de Los Ángeles, lo trajimos de Los Ángeles. Y lo cierto es que ni a nivel personal ni a nivel profesional conectamos con él, y fue un poco duro el proceso de grabación con él, ¿no? Hasta tal punto que tuvimos que volver a grabar la mitad del disco, porque no estábamos cerca de lo que nosotros esperábamos que íbamos a conseguir en la mitad del disco. En otras 6 canciones sí que estábamos contentos y sí que teníamos lo que queríamos. Entonces, pues nada, fue un palo, la verdad, volver a tener que meternos en el estudio para volver a grabar algunas canciones, sobre todo las que tenían más músculo y más batería. Esas eran las que no habíamos alcanzado así nuestro objetivo. Y bueno, pues ya te digo, fue un poco decepcionante, pero enseguida nos dimos cuenta de que la única solución para darle la vuelta a ese malestar y a esa frustración, pues era tratar de mejorar las canciones hasta el último momento, y de
y de ir un poco más allá de lo que teníamos con Mark, ¿no? Y entonces todos así nos pusimos mucho las pilas y ya pues dejamos a Mark fuera de la segunda parte de la segunda grabación que teníamos que hacer, etcétera. Y ya pues más en casa con Jordi Mora, que es un ingeniero fantástico con el que hemos trabajado en los últimos discos también. Pues ya sí que nos sentimos a gusto y cuando terminamos pues sí que tuvimos la sensación de haber conseguido lo que esperábamos, pero sí, con estos problemas más otros que surgieron después, porque tampoco me voy a meter ahí en todo, pues sí que ahí estábamos cómodos y salió todo adelante, ¿no? Así bien, salió todo el trabajo muy bien y nos fuimos olvidando de lo farragoso que ha sido. Y además también a veces tienen que surgir problemas para sacarte cosas que no quieres, o sea, sí, cosas que no te hacen ningún bien, ¿no? Y nada, no sé, la verdad que estamos súper contentos y ha merecido la pena todo lo que ha pasado porque también te pone en tu sitio, ¿no? Y cuando llevas mucho tiempo y las cosas son fáciles, que yo siempre he tenido las cosas muy fáciles para grabar, no he discutido así, no he tenido grandes discusiones, ¿no? Ni he tenido grandes desencuentros, ni desavenencias, ni cosas feas con los productores, ni con los ingenieros con los que he grabado. Así que, mira, a veces pasan cosas que no te esperabas y hacen que sucedan otras cosas que no esperabas y que mejoran lo que tenías en perspectiva, ¿no? Desde un principio. Ese momento en el que se puede respirar esa época de la épica de la remontada de esas segundas partes, ¿no? Que a veces te da esa Sí, parte literaria, aunque no te gustaría haber vivido ese primer momento jodido, pero sí, total, hay algo épico en eso sí, y te vuelve a demostrar que el rock and roll, la música en general, no es sota, caballo y rey, o sea, pasan un montón de cosas que no esperabas y que tienes que solucionar en el momento y que sí, te obligan a resituarte y a remontar el partido. De hecho, es que, claro, con Tony, según íbamos en todo el proceso, utilizábamos este tipo de metáforas. ¿Cómo vamos, Tony? Pues 1-1 y sí, sí, y yo creo que llegamos a los penaltis, pero al final vamos a ganar. Muy bien. estamos empatando primero Esto y es, luego ya hemos remontado. Va, esto pues es. eso es Sí, épico sí, y al esto final es. es toda la literatura de tu carrera, de cuidar las cosas para decir, bueno, por mucho que cueste, por mucho que haya que pelear a la contra, es que al Sí, final ha sí. sido siempre ese... Sí, pero es que en esto es que hay que Hay que pelear seguir. hasta el final, ¿no? Porque, joder, si llevo 3 años escribiendo estas canciones y dejándome muchas horas ¿no? Y robándole tiempo a mi familia también para escribir estas canciones y todo esto, pues no puedo tirarlo a la basura al primer problema que suceda, ¿no? Y eso también es que luego te hace tener un cariño especial también a este tipo de discos. Sí, sí, también a mí nunca me había pasado, como te decía antes, pero le ha pasado a un montón de gente a la que admiro con discos que han sido como el rodaje de Apocalipsis Now, ¿no? Pues ahora me acuerdo del Carl Wilson de Grave Road, de Lucinda Williams, ¿no? Que pasaron 3 o 4 productores por ahí, ¿no? 8 guitarristas, 5 estudios, no sé cuánto. Y al final, por lo menos para mí es mi disco favorito de Lucinda. O sea que también a veces, cuando suceden estas cosas, el disco se cuece también de una manera, ¿sabes? Así como más a fuego lento que luego sí, el trabajo te lo devuelve, ¿no? Ujú. Estaba ya
el 100% de las canciones, por así decirlo, escritas, el 100% de los versos, o a partir de ese momento en el que hay que empezar a remontar, de repente aparece cierto verso que da con una letra perfecta, o estaba ya todo calculado, digamos, antes, y todo sigue tal y como después. No, claro, al De esa tener que volver ruptura. a grabar el disco, lo que intenté fue afinar todavía más las letras y sí, sí, y darle más vueltas todavía, ¿no? Aprovechar que teníamos un poco más de tiempo para seguir mejorando y también alguna cosa de estructura y de añadir una instrumentación en la que no habíamos Mm. pensado. Eh, También a veces otro tempo, por ejemplo, de verdad lo siento, no era así, pero cuando tuvimos que volver a grabarla, de repente al empezar a tocarla así tranquilamente en el estudio, ya en estudio uno, salió algo que era distinto y a mí me parecía que tenía mejor ambiente que lo que habíamos hecho con Mark y lo que teníamos pensado y la hicimos así, ¿no? O sea, sí, hemos intentado aprovechar ese tiempo para mejorar las cosas. Ya está. Se puede preguntar entonces si siempre que ha sido un referente, y en palabras de Joaquín, de que no hay mejor ajuste de cuentas que escribir una canción, ¿se puede, hay algún pequeño verso que sea algún ajuste de cuentas con esa etapa complicada? No he Nada. metido a esta persona, a Mark Howard, no hay nada que eluda a él, ¿no? Yo creo que la rabia también, la frustración te la tienes que guardar tú también a veces, ¿no? O sea, sí, porque casi es una cosa como técnica, ¿no? Y también hay que entender que la gente está en otro momento de su vida y hay que entender también que igual que con los músicos, ¿no? Hay músicos buenísimos que igual por carácter o por estilo no podrían encajar conmigo, ¿no? Y eso, pues, a veces no solo es eh, o sea, es que no es solo lo técnico o lo artístico, ¿no? Lo personal influye mucho también en la música que haces, ¿no? Completamente. Estábamos hablando de versos, aunque ahora seguiremos escuchando canciones. A mí me gustaría destacar la literatura, aparte del que hemos mencionado antes, y otros que hablaremos, pero creo que hay versos que son profundamente conmovedores para mí, evidentemente mencionando a gente como Leiva o como Joaquín o como José Le, pero para mí, si hay tres referentes en la literatura de las canciones en castellano en nuestro país, son Rafael Berrio, José Ignacio Lapido, y el otro de mis referentes eres tú. Entonces, en la literatura siempre de las canciones, y me gustaría rescatar un par de versos, y si tú los quieres comentar un poco, redundar. Uno que me ha encantado es: me tumbarán los campeones, pero siempre tendré un ojo puesto en ti. Mm. Así que, Sí, pues bueno, lo primero, gracias por meterme en un club tan selecto como el de el maestro Lapido y el maestro Berrio, porque para mí también son eh, referentes absolutos y magos de la literatura y de las canciones. Y me gustaba este verso, que es una canción que se llama Stupid, que está dedicada a mi hija. Eh, por eso siempre tendré un ojo puesto en ti, ¿no? Que tenía un poco de miedo de hacer una canción, ¿no? Las canciones de padre hay que tener, sí, hay que tener mucho cuidado para que no sean cursis, ¿no? Yo tengo mucho pudor con eso, ¿no? Quería escribir una canción para mi hija que no le diera vergüenza cuando tenga 15 años, ¿sabes? De escuchar, ¿no? Ahora le encanta, pero cuando sea un poco más mayor, espero que por lo menos no me la tire a la cabeza. Eh, y a mí me gusta mucho la imagen de este disco, ¿no? O sea, de este verso que dices, porque sí, me tumbarán los campeones, pero siempre tendré un ojo puesto en ti. Es como la imagen del boxeador cayendo en la lona, ¿sabes? ¿No? Con un ojo a la virulé, ¿no? Pero el otro está todavía sano, ¿sabes? Y se está cayendo y está mirando hacia un lado, ¿no? Me gustaba ese símil así boxístico
pugilístico de la derrota y bueno, pues aunque me esté metiendo en muchos fregados, aunque me esté pegando con todo el mundo y tenga que estar ocupado en eso, a pesar de eso siempre voy a tener ahí un ojo puesto en ti, va a haber una parte de mi cabeza que siempre va a estar pensando en ti, ¿no? Y el otro verso que me gustaría rescatar es: la mirada entre dos puentes en el último estertor nos enseñó lo que era más urgente. Quizás un poco esa relación que tú decías con mantener ese foco en lo urgente, en lo importante. Sí, es que esa canción hay dos canciones que tienen que ver con la paternidad. Una es esta la que acabamos de hablar, Stupid, está hecha para mi hija, y esta que se titula Oro Líquido es la historia de un amigo mío con su hijo post-adolescente, cuando se va de casa y mi amigo le lleva a otra ciudad, ¿no? Y es la primera vez que se separan así en su vida, ¿no? Cuando el hijo ya se va de casa con todos los problemas que tiene la gran brecha generacional, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Entre un padre y un hijo, y ese abrazo que se dan justo antes de despedirse, ¿no? Entonces, otro amigo nuestro, ¿no? Cuando nos contó la historia, mi amigo Antonio dijo: ese abrazo, ¿no? Interminable del que nos acabas de hablar es oro líquido, ¿no? Y me quedé con esa imagen tan bonita, e intenté reconstruir la historia de ese viaje, porque cuando me contó la historia mi amigo me conmovió, ¿no? Supongo que también anticipando lo que me tocará a mí cuando mi hija sea adolescente o post-adolescente y se quiera ir de casa, ¿no? Pues escuchamos otra de tus canciones con las que abrías este disco precisamente, y a continuación seguimos hablando. Se despeinaba el horizonte, se columpiaba entre los árboles, cuchillas como pétalos. Me acompañó, había furia en el paisaje, bajo los cielos impecables, hambrientos como pájaros. Acariciando el terciopelo azul de pura sangre, levantando telas al borde del acantilado, acariciando el terciopelo azul de pura sangre. Salvaje y cruel a ratos. Estamos escuchando la canción de Terciopelo Azul y esa fragilidad de las almas libres, ¿no? Volvemos a ese homenaje a la camaradería, yo creo. Sí, hay algo de eso en la canción, pero también habla de a riesgo de ponerme ahí muy hippie, que soy un poco, siempre lo digo. Habla un poco de la conexión con la naturaleza. Así, la canción es más como si viniera de un cuadro, entre un cuadro y un sueño, ¿sabes? Es así como, tiene imágenes así un poco abstractas, pero
pero también creo que tiene una lírica, bueno, que a mí me parece seductora, no sé, o sugerente, ¿sabes? No sabes muy bien qué está pasando, pero está pasando algo. Pero es más una imagen. Yo me imaginaba en esta canción pues eso, un caballo poniéndose a dos patas en el acantilado, ¿no? En un acantilado así, en un paisaje grandioso, ¿no? Y sí, con todas las características que tienen los caballos, todas esa simbología ¿no? De nobleza y de lealtad y de de animal casi mitológico, ¿no? Todavía. Y en lo relacionado con la producción de la canción, ese inicio ahí de sintetizadores me llevó a ser un sonido muy Springsteen en algunos momentos y el final de guitarras a Wilco. Me llevó un poco ahí a Wilco, sí, un poco ese aire. Sí, bueno, es que han sido así dos buenas influencias, así, bueno, Wilco desde hace un montón de tiempo, pero en este disco también. Y también Tweedy en solitario, que nos encanta a todos. Y con respecto a The War on Drugs, que también es de mis grupos favoritos así de los últimos años, fue un poco casualidad todo lo de los sintes. De hecho, es que fue una idea de César cuando ya teníamos la canción grabada y César siempre pop había escuchado en su cabeza un sintetizador en la intro y después también y me dijo, déjame probarlo, a ver si funciona, lo dejas, si os gusta, lo dejas y si no, pues lo quitáis y ya está. Y la verdad que enseguida cuando nos pasó las pistas nos encantó y también elevaba la canción ahí a otro sitio, le daba eso, más aire War on Drugs todavía y nos encantó. Yo no he metido casi sintes en ninguno de mis discos. En este disco igual hay 2 o 3 canciones que tienen sintes, aunque en las otras canciones está de una forma un poco más discreta, ¿no? Y hablábamos de conciertos, hablábamos de Wilco y hablábamos de Jeff. La pregunta es obligatoria. No sé si has estado en alguno de los conciertos de este verano de Wilco o si le vas a ver en febrero ahora a Jeff en solitario, que viene, pues no sé si vas a aprovechar a ir a verle. Sí, les vi en Valencia en esta gira. Y tengo entradas, compré entradas para ver a Jeff es en febrero, me parece. Sí. Bueno, es que el otro día escuché sabes que ha sacado un disco triple, Sí. que es una maravilla. Creo que es el primer artista de la historia que hace un disco triple en el que todas las canciones son maravillosas, ¿sabes? Eso es dificilísimo y además todas están como un poco en el mismo, están grabadas así de la misma forma. Pero cada una es una joya distinta y son canciones muy diferentes entre sí, que conecta por supuesto con su grupo, con Wilco, pero tiene algo maravilloso. Yo creo que para hacer ese disco ¿no? triple ha tenido que hacer 90 canciones, ¿sabes? O 60 canciones para editar estas, creo que son 30 o igual alguna más. Pero me parece una obra monumental en cuanto a volumen y en cuanto a grandeza artística. Estoy fascinado. Me lo escuché el pasado domingo cocinando en mi casa. Me escuché los 3 discos seguidos enteros y me quedé deslumbrado. Y hablando de la producción, hablábamos de los sintetizadores y de ese sonido. Y he visto en los créditos, y esta es una pregunta para los que luego cogemos la guitarra y tocamos tus canciones, siempre me ha llamado la atención, y en este disco específicamente haces alguna canción con el dobro, y me gustaría preguntarte un poco por el uso
de afinaciones abiertas o de afinaciones alternativas un poco, y el cambio de guitarras en conciertos o en el disco un poco con alguna afinación, si hay usada alguna afinación en sol abierto o en mi abierto como en otras ocasiones, un poco por ahí, si nos pudieras decir un poquito. Sí, claro. Bueno, pues fíjate, la primera canción que compuse para el disco fue Stupid, de la que hemos hablado antes, y está compuesta con el dobro, y luego grabé también la canción con el dobro, que es un instrumento que me encanta. Y es la primera canción, sí, no he hecho más canciones con el dobro, solo he hecho esa y lo he tocado casi para grabar en este disco. Y Stupid está en afinación abierta, creo que me parece que en sol, no me gustaría equivocarme. En el disco casi cada canción está afinada de una manera distinta. Hay una afinación muy chula que se llama, que la encontré de casualidad además, que se llama Sick Crazy, o sea, como en do loco, ¿no? Hay otras dos, me parece, que están afinadas en re. En do también hay otra. Hay como 6 o 7 afinaciones distintas, abiertas, sobre todo. También es que cambia mucho. Igual es una cosa así que solo para músicos, pero el cambiar también la afinación hace que encuentres sitios distintos, ¿sabes? ¿Sabes? Que no te vayas a los sitios donde te sueles ir en la afinación estándar. Como tienes que buscar, ¿sabes? Las afinaciones nuevas es como que yo voy... Sí, casi voy palpando, hago ensayo-error, ¿sabes? Para encontrar así acordes bonitos que suenen distintos. De hecho, a Tony le vuelvo un poco loco porque el bajo de repente no cambia, de repente sí. Y entonces, yo que no sé escribir música, le costaba un poco transcribirlo al resto de la banda. Y sí, me gusta, aporta algo distinto las afinaciones abiertas. Se genera ahí, digamos, ese clima y luego también creo que la forma en la que tú haces algunos arrastres y glisandos en ataque y se nota mucho, y esas afinaciones abiertas generan eso, esa fuerza en los arrastres, en glisandos, en cambios de posiciones, que cuando tú arpegias, por ejemplo, y se nota muchísimo, y es que es una delicia. Sí, es que las afinaciones alternativas en eso creo que abren un mundo. Sí, total, y es que también lo bonito de las afinaciones abiertas es que pues eso, claro, tocas un acorde sin poner un dedo de la mano izquierda y ya te suena ¿sabes? Un acorde que para mí es inspirador, y luego solo con 2 dedos, 3 como mucho, ¿sabes? Ya te suena algo bonito, ¿sabes? Y es como... Es muy entretenido y es muy agradecido también. Sí, para tocar y para componer. Mira, a Tony y a mí, bueno, y al resto de la banda también, que nos encanta Joe Henry. Joe Henry le leí en una entrevista que decía que hacía 18 años que no componía una canción con afinación estándar. Y dije, qué capo, tío, esto es increíble. Ese es el camino. Sí. Y luego, por ejemplo, John Mellencamp, que para mí es una super influencia, vamos, lo he escuchado toda la vida, pero lo tenía un poco abandonado. En los últimos 4 o 5 años he vuelto a escuchar sus discos, sobre todo sus últimos discos, que me parecen maravillosos, y también utiliza mucho afinación abierta, y no sé, te lleva a otro sitio, ¿sabes? Suena diferente, sí, te lleva a otro lado también, ¿no? Pues continuamos escuchando 1973.
dientes de león nos dejan silbando, nos devuelven al rincón. Estamos salvados, eso mismo dije yo, con sangre en el labio, respirando el pétrico, en un trance cerca del relámpago. En el viaje nos acompañamos. Bueno, pues estamos escuchando De verdad lo siento y va con afinación abierta, también estabas diciendo, ¿no? Sí, de hecho es que hay, sí, estaba viendo ahora, así repasando, y 6 de las 11 son con afinaciones abiertas o no estándar, sí, algunas en re, algunas en sol, algunas en do, sí, crazy. Y, Do loco, maravilloso, sí, esto es, me encanta. sí. Se lo voy a poner difícil a Flamen, a mi técnico de guitarras en los conciertos, porque vamos a estar teniendo que cambiar de guitarra cada canción prácticamente para cambiar la afinación, pero bueno, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Y si hablamos precisamente, bueno, vamos a hablar de verdad lo siento, pero si hacemos un inciso, en los conciertos este verano, en el Botánico, por ejemplo, y en los conciertos que te vi, recuperas ese sonido gracias a la incursión de Carlos y de Javi Pedreira. Vuelve otra vez a sonar un poco ese sonido de la aristocracia del barrio. Sigue Tony, sigue Raúl, Jacob, pero vuelve otra vez ese sonido aristocracia un poco en cierto modo. Sí, bueno, lo que pasa es que claro, de ese disco hace ya casi 19 años, fue el 2007, sí, pues sí, es que hace mucho tiempo ya de eso, sí, y la verdad que fue una de las giras más chulas que hicimos, la gira de Avería y Redención, pero claro, sumado Raúl y Brunet, ¿no? a esa banda, creo que es como una versión 2.0 de la aristocracia del barrio, que a mí me encanta. Vamos, es un lujazo haber tenido en este disco y en la gira de verano que hicimos a bueno, 2 de mis guitarristas favoritos del mundo, como son Tony y Javi. En la gira no va a venir Javi porque está metido en otros proyectos y no va a ser posible, pero ha sido maravilloso volvernos a encontrar en esta gira y en este disco y volver a tocar juntos y tener la suerte de tener su picante y su fibra en 1973, sí. Y si hablamos específicamente de la canción, la colaboración increíble ahí con Gorka Urbizu, es una colaboración preciosa, maravilla, y hay versos, claro, la canción habla de un poco de la antesala de despedir, ¿no? Un poco antes de que se rompa un vínculo profundo, qué complicado es eso. Sí, es como el momento antes de decir adiós, ¿no? Sí, y cómo hacerlo también sin causar graves daños, que no es nada fácil, la verdad. Y sí, joder, la verdad que fue una suerte contar con Gorka. Gorka es que hizo mi disco favorito del año pasado. Me parece que es un disco histórico, súper original, súper especial, unas letras maravillosas. Y Gorka tiene algo en la garganta, lo decía Tony cuando vino a grabar con nosotros Gorka. Estaba grabando ahí en la pecera y es que te provoca esa sensación que te provocaba Antonio Vega, ¿no? Gente que tiene algo en la garganta. Bueno, algo no, que tiene tanta verdad en la garganta y tanta emoción que hace que hace que el tema despegue y que
llegué mucho más lejos de lo que yo en un principio había pensado. Le voy a estar agradecido eternamente a Gorka por querer participar en este disco. Vino a vernos en la gira 25 aniversario, vino a vernos a Vitoria, que todavía, bueno, fue antes de entrar en el estudio ni de tener casi planes de... Bueno, sí, planes sí teníamos de grabar, pero todavía no sabíamos cómo iba a ser y no sabía ni la canción que iba a cantar, pero le dije, la próxima vez que grabemos me gustaría invitarte a cantar. Ya cuando teníamos así todo el repertorio y tal, y sí, yo pensé así en 2 canciones que le iban a venir bien para cantar, y él eligió De verdad lo siento. También él había pasado estaba pasando realmente así por una etapa o por un momento en el que le tocaba especialmente la canción, según me dijo, y entonces fue súper emocionante verle cantarla y el resultado. La verdad que sí, a mí y a Tony también, es que se nos humedecían los ojos cuando terminó de grabarla, cuando la escuchamos. Qué difícil o qué fácil es hacer una buena colaboración. Qué fácil cuando se encuentra esa magia de la que hablabas, y a veces cuando, pues eso, cantar la canción de otro, ¿no? Y me estaba acordando de que este año, antes de 1973, te pudimos escuchar en una canción con Alberto y García, a quienes vamos a tener esta temporada para cerrar etapa también, y creo que su canción, que es increíble, y te llevaste la melodía también a otro sitio maravilloso. Entonces, cuando se consigue combinar eso en una colaboración y se plasma, creo que es auténticamente mágico. Sí, a mí es que, bueno, me encanta esa banda, me encanta Alberto y García, y también les considero amigos, son muy buenos compañeros, son muy de verdad, todos, y creo que están siguiendo una trayectoria súper honesta, con canciones maravillosas y con, no sé, una propuesta muy interesante. Yo siempre, para colaborar con alguien, es como necesito por lo menos haberme tomado una caña con ese artista, con esa persona, o ¿sabes? Necesito que haya ahí un hilo, ¿sabes? No, a veces me piden colaboraciones con gente que no conozco, y es como que por pudor y por sí, y bueno, y por todo, y no sé, por convencimiento también, necesito que exista algo, ¿no? que me una a ese grupo o a ese artista, para yo poder aportar algo también, ¿no? Bueno, en este caso ahí con Alberto también, por medio de Tony, que ha producido sus últimos discos, claro, pues ya teníamos muy buena conexión. Ya te digo que me caen genial, y fue una maravilla estar en esa canción, que es preciosa, y me encanta coincidir con ellos. Y de hecho, siempre que viene Alberto algún concierto a vernos, siempre le acabo liando para que se suba a cantar con nosotros. A cantar alguna canción. Sí. Pues escuchamos la caja de herramientas y nos vamos encaminando al final de la conversación. Muy bien. Cuanto más conspira el universo, cuanto más esfuerzo pones tú, la verdad escupe un sentimiento y te lo querías ahorrar. Te dijeron es cuestión de tiempo, pero te has cansado de esperar. Caerás en el aburrimiento, cerca del peligro mortal, y tendrás que estar un poco más atento. Bueno, pues me
gustaría dedicar los últimos 5 minutitos a una parte un poco más de lo que han supuesto tus canciones y tus ideas y ese cuidado del que hablaba hacia las canciones un poco de forma personal, ¿no? Por ejemplo, creo que eres un ejemplo y una referencia, al menos para mí y para cierta gente de mi entorno con la que me he movido a lo largo de todos estos años. Yo que te descubrí cuando yo tenía 14 años, estuve ya en conciertos de personal en Badajoz de los que estábamos 30 personas y de ahí en adelante. Y creo que eres una referencia de cuidado por el oficio de hacer canciones, lo que te decía antes, de la liturgia, el cuidado del saludo, por ejemplo, de la banda, cómo aguantáis con la banda, ese tipo de cosas que no se hacen o no se suelen ver. Y creo que eres una referencia en eso, al menos para mí y para otros que conozco. Ha sido una referencia absoluta en el cuidado, en proteger, no solamente hacer canciones, sino esto va de cuidar esto, de respetar, y de respetar al público, de respetar cómo se sube, de respetar cómo se sale, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias por apreciarlo y por seguir durante tanto tiempo pues viajando con mis canciones y escuchándolas hasta llevarnos aquí a esta conversación. Y sí, para mí es que es fundamental cuidar de las canciones, cuidar el entorno también, cuidar de los seguidores, de la gente que paga una entrada por verme o que compra el disco, cuidar y valorar a los músicos de mi banda, a los técnicos que vienen con nosotros, intentar pagar de una forma digna a la gente y que estén tratar de que estén en un entorno seguro y confortable, ¿no? O sea, cuidar de la gente que está a lo mío y de mi equipo, del público y de la gente con la que trabajo. Es que para mí es igual de importante que cuidar de las canciones, y me gustaría pensar que eso se transmite fuera. Lo sigo haciendo porque me sigue importando mucho este oficio y me sigue gustando mucho, y para mí es sagrado eso. Me gusta mucho la parte de la liturgia del saludo. Elegir una canción y estar con la banda esperando ese momento de comunión y de celebración con el público. Y si, por ejemplo, no sé, ¿qué canción se te viene a la cabeza hoy para cerrar el concierto, ese momento de saludo con el público, frente al público, ese momento en el que a lo mejor, pues una americana a lo mejor vuela y el resto de la banda está esperando, aguantando el tipo? ¿Qué canción, por ejemplo, te gustaría hoy de repente imaginar ese momento de celebración? ¿Alguna canción que se te venga a la cabeza? Pero ejemplo? mías, Sí. dices. No. Sí. Una canción así, la canción con la que hoy saludarías frente al público. Bien, a ver. No lo sé. Muchas veces lo hacemos con una canción de los Traveling Wilburys. Sí. A veces es Handle It With Care. Otras es, sí, alguna vez también lo hicimos con Congratulations. No sé, cualquier canción de ese disco me parece una buena canción para terminar el disco con un sentido de hermandad, ¿no? Que es sí, la super banda más sí, una banda que no tenía, ¿sabes? No estaba formada con un sentido comercial, ¿no? O sea, como grandes amigos que se juntan, ¿no? Casi accidentalmente para grabar un disco, y que da la casualidad que son Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, Harrison y Jeff Lynne. O sea, que accidentalmente se junten todos esos tíos para hacer unas canciones, me parece maravilloso, y por eso muchas veces hemos utilizado alguna de sus canciones para terminar. Y un par de referencias más.
Simplemente yo, por ejemplo, soy de los que llegó a la guitarra, a ese modelo J45, gracias a ti, porque te vi en un documental en Buenos Aires en la época del Laboratorio Eñe Sí. y un par de tiempo después. Y yo, por ejemplo, que soy de los que llegó pues, a poetas como José Hierro o a la literatura de Montero Glez, gracias a tus entrevistas y a la J45 y tal. O sea, alguna referencia, hemos hablado mucho de versos, de literatura, alguna referencia de algo literario con lo que en estos últimos años te haya realmente llegado, calado o con lo que estés. Pues mira, he leído un libro que es la segunda parte, que me gusta mucho porque habla del periodismo setentero y tal, y a mí siempre me ha interesado bastante el periodismo. Y es un libro de Jorge Alacid. Es un periodista de Valencia que escribió un libro maravilloso que se llama Los seres queridos. Tiene uno de los mejores personajes de la literatura en España de los últimos años, que es Viverti. Y ahora se enteró de que me había gustado mucho Los seres queridos y me mandó la segunda parte, que se llama Las horas muertas, que también está protagonizada por Viverti. Y la he disfrutado muchísimo. Me la envió antes de ser publicada y la recomiendo, aunque todavía no haya salido, pero creo que merece mucho la pena. También habla de un mundo que ya no existe en el periodismo y me gustó mucho. Tiene muchas capas, está muy bien escrita y tiene unos personajes inolvidables. Así que Las horas muertas. Pues Sí. apuntamos. Puedes encontrar ya Los seres queridos, que esa te va a gustar mucho. Pues, Quique, muchísimas gracias por hacernos un hueco en esta semana de promoción absoluta. Muchísimas gracias por regalarnos 1973, creo que es un regalo. Y muchísimas gracias por esta conversación, tanto por parte de Subterfuge Radio como, evidentemente, por un chaval que desde los 14 años está escuchando tus canciones. Pues es un honor hablar contigo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Me emociona todo esto y me gusta mucho haber estado aquí contigo charlando un rato. Pues estupendo. Muchas gracias. Gracias. Esto es Subterfuge Radio.